En este video te voy a enseñar cómo le hice para formar un hábito que me costó muchísimo trabajo, que fue el hábito de despertarme temprano y sobre todo el hábito de no dormir de más, ¿bien? Cómo reemplacé ese hábito y empecé a dormir, bueno, lo que yo quería dormir. ¿De qué te va a servir esto? Bueno, si por ahí eres una persona que le está batallando con el tema de la alimentación, con el tema de entrenamiento, la mayoría de las veces cuando una persona no puede cambiar su físico, sí puede ser porque no está haciendo las cosas bien, por supuesto, pero muchas veces también es porque no pueden ser constantes. El 90% de las personas que me hablan por Instagram o los clientes que llegan conmigo, la razón por la que no han conseguido resultados es porque de repente van haciendo las cosas bien, a lo mejor no el 100%, pero digamos el 80% de lo que pueden llegar a hacer para cambiar su físico como quieren, y de repente llega alguna etapa en su vida que de repente tienen mucho trabajo, que de repente tienen mucho estrés, que les sale algún proyecto, que de repente se tienen que mudar, que de repente empiezan a viajar un poco más, por la razón que sea, y dejan de hacerlo, ¿no? Ya sea dejan de entrenar o dejan de comer bien o incluso las dos. O sea, realmente el problema es que no son constantes. Entonces es por eso que hay tantos entrenadores allá afuera, tantos nutriólogos que están dando incluso entrenamientos personalizados, planes de alimentación incluso flexibles, pero aún así estos no tienen resultados. ¿Por qué? Y no entiendo muy bien por qué no se habla mucho de esto, pero el problema no es el plan de alimentación, no es el plan de entrenamiento, sí muchas veces puede serlo, pero realmente el problema principal por el que una persona, o casi siempre suele ser así, no puede cambiar su físico es porque no puede ser constante, ¿bien? Y la razón por la que no puede ser constante es porque nadie le enseña allá afuera a las personas cómo formar un hábito. Entonces te voy a explicar cómo formé el hábito de levantarme temprano, más bien de dejar de dormir de más. Fue algo que me costó bastante trabajo. Yo en mis historias de Instagram siempre hablo de que yo no le batallo con la alimentación y con el entrenamiento, literalmente es parte de mi estilo de vida, pero al menos con esto, con el tema del sueño, sí le batallé muchísimo. Y esto que te voy a enseñar, sobre todo lo que quiero que te lleves es la parte de la mentalidad, cómo pensé cuando no podía formar el hábito, le estaba batallando muchísimo. Si bien a lo mejor hay personas que me pueden ver como alguien disciplinado, a pesar de eso no podía hacerlo, o sea, de verdad me costaba mucho trabajo. Esa disciplina que yo tengo para el ejercicio, para la comida, incluso para trabajar, no la tenía para levantarme a la hora que quería. Entonces siempre terminaba como que posponiendo la alarma y terminaba durmiendo como más de lo que quería. Entonces esto que te voy a explicar es algo que tú podrías extrapolar o trasladar al ejercicio o la alimentación si es que le estás batallando para ser constante. Entonces, si por ahí sientes que dejas de hacer las cosas por falta de motivación o por ahí sientes que no eres tan disciplinado, esto te va a ayudar mucho. Te digo, sobre todo quiero que te fijes en la parte de cómo pensé al respecto y cómo fue que tomé acción, no tanto en el método específico porque eso ya puede variar muchísimo entre personas. Hablando de eso, bueno, antes de empezar y explicarte más o menos cómo fue, te platico un poco sobre quién soy. Yo soy Sergio García, soy entrenador personal y ayudo a hombres de más de 30 años. Generalmente son personas con poco tiempo y con un trabajo sedentario, ¿vale? Entonces, yo me dedico a hacer esto y generalmente cuando coacheo a las personas en las sesiones uno a uno, generalmente lo que hacemos es un poco el proceso porque ahorita te voy a enseñar, que básicamente es lo que yo hago para formar hábitos, ¿bien? Yo constantemente estoy intentando como optimizar mi rutina, ¿no? Hacerme más productivo, porque la productividad y el fitness es algo que están súper relacionados. Hay muchas veces que el problema, cuando se encuentra la razón por la que una persona no puede ser constante, la razón real, de raíz, muchas veces nos damos cuenta que el problema tiene más que ver con cómo organizan su día a día y no tanto con el entrenamiento, y realmente es la razón por la que no pueden conseguir resultados. Nada que ver con el entrenamiento y con la alimentación. Que te digo, obviamente es importante el método, ¿no? Si no tienes el método correcto, ahí se ve bien, sí. Sí, si no tienes el método correcto, bueno, obviamente va a estar difícil, pero muchas veces las personas tienen el método correcto, pero no saben formar hábitos, ¿bien? Entonces, yo te voy a enseñar una de las muchas tácticas, voy a llamarle táctica, iba a decir estrategia, pero creo que es más bien una táctica, que se podrían usar, es como una herramienta más bien, y que yo la usé para formar el hábito de dejar de dormir de más. Te voy a dar un poco de contexto antes de pasar a esto. A explicarte cómo fue. Yo para finales del 2000,
23, bueno, estaba trabajando bastante. Digamos, para que te des una idea, de lunes a sábado, más o menos, trabajando de 10 a 12 horas diarias. Ya sea creando contenido o así, ¿no? Como este tipo de cosas. Y bueno, el domingo sí que descansaba, ¿no? Pero estaba trabajando bastante y bueno, no dormía demasiado. Tampoco era que durmiera poco, pero dormía lo que tenía que dormir, ¿no? 7 horas, 7 horas y media, 8. ¿Qué empezó a pasar? Bueno, entré en una etapa después, a inicios del 2024, en la que se me dio la oportunidad de dormir más. Entonces, cuando tú eres emprendedor, realmente no hay consecuencias muy grandes al corto plazo por no trabajar. O sea, las consecuencias las empiezas a ver como a mediano plazo, más que a corto plazo. Entonces, básicamente, si tú no quieres trabajar, pues no haces nada y no te va a pasar nada ese día. No es como cuando tienes un trabajo que a lo mejor si no vas a trabajar te terminan corriendo ese mismo día, ¿no? O de repente te dan una advertencia de que a la siguiente ya te terminan corriendo, no sé, ¿no? Dependiendo de la empresa. Entonces, es más fácil como procrastinar. Y a mí lo que me pasó fue que a inicios del 2024 se me dio la oportunidad de que estuviera trabajando, de trabajar menos, por así decirlo. O sea, como que pasaba menos si trabajaba menos, ¿no? Por cómo se estaban dando las cosas, ¿no? En lo que hago, básicamente. Entonces, a pesar de eso, yo sabía que no debía de aflojar, pero me empecé a acostumbrar a levantarme un poquito más tarde y empecé a dormir más, digamos por enero, por febrero de este año, 2024. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegó un punto en el que empecé a hacer el hábito y de repente ya era normal que había días de la semana en los que dormía 10 horas, ¿bien? Entonces esto pasó, digamos, como 2 meses, más o menos, febrero, marzo, abril, sí, más o menos como unos 2 meses, máximo unos 3 meses, pero realmente me empecé a acostumbrar y yo siempre he sido una persona bastante sensible con el tema del sueño, o sea, como que siempre le he dado mucha importancia, digo, sé que allá afuera hay muchas personas que le dan importancia, pero siento que soy un poco más sensible que el resto de personas. Por ejemplo, yo siento que tengo que dormir como unas 9 horas y media para realmente sentirme al 100%, ¿no? Unas 9 horas más o menos. Probablemente sea mental, probablemente no lo sé, pero bueno, siempre me he sentido así. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Regresó una etapa en mi vida en la que me vi obligado, o no obligado, pero decidí el empezar a trabajar más de nuevo, regresar al ritmo que tenía de carga de trabajo de antes, empezar a trabajar esas 12 horas más o menos, porque bueno, así lo decidí, ¿no? Y lo que pasó fue que ya no pude regresar a trabajar eso, ¿no? ¿Pero por qué? Sí estaba trabajando pues el tiempo que yo debía de trabajar mientras estaba despierto, pero lo que estaba pasando es que ahora estaba durmiendo mucho más, seguía durmiendo lo mismo, ¿no? Y no podía regresar al hábito de despertarme temprano y no podía quitarme de encima ese hábito de dormir de más. Entonces, ¿cuál es la herramienta que usé? Bueno, ¿qué fue lo que hice? Acá lo que harían muchas personas, ¿no? Cuando están intentando formar un hábito nuevo, como por ejemplo el ejercicio y la alimentación, y de repente no pueden, digamos, tú te propones empezar a hacer ejercicio, te propones empezar a comer bien, y es como que te sientes motivado y todo cuando vas a empezar, y cuando empiezas, digamos, pasa una semana o pasan 2, y es como que sientes este contraste entre la vida que llevabas y lo que te imaginabas que iba a ser el empezar a trabajar para llegar a tu meta, y lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, ya sea que tenías las expectativas como más altas de lo que iba a ser, pensabas que iba a ser más fácil y que ibas a conseguir mejores resultados, o tus expectativas a lo mejor estaban bien, pero sientes este contraste de tener a lo mejor una vida en la que no cuidas tanto la alimentación y una vida en la que no haces tanto ejercicio, a una vida en la que te cuidas, porque es una vida que requiere mucha disciplina. Entonces, sientes como que esa diferencia y te puedes llegar a abrumar un poco. Y llegas a la conclusión, y así le pasa a muchas personas, te lo digo por experiencia, porque clientes me lo han dicho, o por ahí personas que me hablan por Instagram, que llegan a la conclusión como de, no, pues es que no puedo porque no soy disciplinado, o no puedo porque no tengo la motivación suficiente, ¿no? Y ya, ¿no? Terminan dejándolo y después se sienten mal y retoman y vuelve a pasar lo mismo. ¿Cuál es la razón por la que pasa esto? ¿Cuál es la razón por la que las personas no pueden ser constantes? Es muy simple. Las personas no tienen una estrategia para poder formar un hábito.
no es tanto un tema de disciplina, por supuesto que también tiene que ver. La disciplina es súper importante, pero ser disciplinado no es una estrategia. O sea, si tú antes no has podido ser constante con la comida, no has podido ser constante con el ejercicio, y ahora dices, ok, ya voy a ser constante, ya voy a cambiar mi físico porque necesito hacerlo, porque estoy pasado de peso, ¿no? Voy a aplicarme, ahora sí. El decir, ahora sí, ya lo voy a hacer, no es una estrategia, güey. O sea, es probable que te pase lo mismo, ¿no? Entonces, muchas veces el problema es una falta de estrategia y te voy a dar una de esas estrategias que yo utilicé. Es una herramienta, más bien. La herramienta se llama los 5 porqués, ¿bien? Una de las principales razones por las que las personas no pueden solucionar esos obstáculos que van saliendo en el camino cuando intentas cambiar tu físico es porque no saben ni siquiera de dónde viene el problema. Llegan a conclusiones súper ambiguas y como fuera de la realidad, como muy confusas sobre lo que está pasando. Ejemplo, tú puedes pensar, es que no tengo tiempo. O tú puedes pensar, es que no soy disciplinado. O tú puedes pensar, es que no tengo motivación. Y puedes pensar y estar 100% seguro de que esas son las razones por las que no puedes ser constante. Y no, por lo mismo, bueno, sabes que la constancia es la que te va a dar resultados, ¿bien? Pero muchas veces hay un problema que está escondido y es la razón de raíz por la que no puedes ser constante. Simplemente que no te das cuenta de lo que está pasando, ¿bien? Entonces, si tú no tienes ninguna estrategia para encontrar esa razón de raíz por la que no puedes ser constante, pues te vas a quedar con esa idea de, ¿sabes qué? Yo no puedo cambiar mi físico porque no soy disciplinado, porque no soy constante, porque no tengo tiempo. ¿Qué otras hay? Porque no tengo tiempo, por mi metabolismo. Digo, son factores que obviamente influyen y pueden hacer que el proceso sea más fácil o más difícil. Pero muchas veces la razón por la que no se tienen resultados no es esa cuando se piensa que sí. Hay algo más que no estás viendo, que no estás encontrando, que está generando que no puedas ser constante. Y esta herramienta fue la que a mí me ayudó a formar el hábito de levantarme temprano. Ahorita te voy a explicar cómo. La herramienta básicamente es los 5 porqués, ¿bien? Esta es una herramienta que a mí me enseñaron en la universidad y te ayuda a encontrar el problema de raíz o la razón de raíz de un problema que estás teniendo, ¿bien? Entonces, cuando tú puedes pensar que la razón por la que no estás siendo constante es algo súper ambiguo, como los ejemplos que ya te di, si tú aplicas la herramienta de los 5 porqués, vas a encontrar lo que realmente está pasando. Entonces, te voy a dar un ejemplo. De repente, digamos, tú te propones empezar a hacer ejercicio y ser constante con el entrenamiento y a la mera hora te das cuenta que cuando toca ya entrenar, cuando toca hacer ejercicio, digamos que tú, no sé, te quedas acostado, ¿no? O sea, normalmente en el horario en el que ibas a empezar a hacer ejercicio, normalmente tenías el hábito de estar acostado, ¿bien? Y no puedes pararte a hacer ejercicio y te das cuenta que se te hace muy difícil y no te da como la disciplina, ¿no? Para hacer ejercicio. Entonces tú llegas a la conclusión, sabes que no soy lo suficientemente disciplinado o lo que está pasando simplemente es que me está ganando la flojera, ¿no? Entonces, hasta ahí llega la mayoría de las personas. ¿Qué pasa si tú aplicas la técnica de los 5 porqués? Te voy a dar un ejemplo como sería aquí, ¿no? Entonces, básicamente lo que tú vas a hacer es preguntarte por qué está pasando lo que está pasando hasta 5 veces. Cada vez vas a ir notando que se va a ir haciendo más difícil responder el siguiente por qué. Pero cada vez que lo puedas responder, te vas a ir acercando más a la razón de raíz por la que no estás siendo constante en este ejemplo, ¿no? En el entrenamiento. Entonces, digamos que tú dices, no, ¿sabes qué? No puedo ir a entrenar. Ok, ¿por qué no puedes ir a entrenar? Porque me gana la flojera, ¿no? Cuando voy a entrenar, digamos que tú vas a entrenar a la tarde, por ejemplo. Ok, ¿por qué te está ganando la flojera? Y ahí es como que tienes que empezar a reflexionar por qué te está ganando la flojera. Ok, me está ganando, ¿por qué me está ganando? Ok, bueno, tengo niveles bajos de energía. Ok, ¿por qué tienes niveles bajos de energía? Y ahí incluso tú puedes hacer una lista de todas las razones posibles y tú tienes que dedicarte a encontrar, que te digo, esto es todo un proceso y es lo que hago junto a mis clientes. Tienes que encontrar todas las posibles razones y tratar de ver cuál es, ¿no? Incluso irlo probando. Pero digamos que dices, ok, tengo baja energía. Ok, bueno, no dormí bien. Ok, no dormiste bien. ¿Por qué no dormiste bien? Ok, es que llegué de mi casa después del trabajo y estuve como 40 minutos en el celular y por eso me dormí tarde. Ok, ¿por qué estuviste 40 minutos en el celular?
¿Por qué usas el celular ahí? No, pues es que yo muy cansado del trabajo y estoy muy estresado, entonces lo uso. O sea, imagínate que encuentras que usas el celular por eso, ¿no? Porque estás estresado, para como quitarte el estrés que a veces pasa, ¿no? Ok, entonces ya te das cuenta, la razón de raíz y la razón por la que no estás siendo constante no es porque no seas disciplinado, güey. Es porque estás usando el celular en la noche, que no tiene nada que ver contigo o no tiene nada que ver con el entrenamiento que tienes ni con la alimentación que llevas. O sea, es como un problema ahí escondido que está ocasionando, después de una serie de cosas que pasan, que no puedas ir al entrenamiento. Entonces, ya que tú tienes la razón de raíz y ya la encuentras, ok, bueno, lo que está pasando es que estás viendo el celular. ¿Qué estrategias o qué tácticas podemos usar para que dejes de usarlo, para que reemplaces el hábito de usar el celular? Bien. Bueno, a lo mejor cuando te dé el impulso de usar el celular se puede reemplazar por algo más, como por ejemplo, no sé, meditar, ¿no? Es un ejemplo. Y vas probando con diferentes soluciones, atacando la razón de raíz, ¿no? Entonces ya pasas de tener algo súper ambiguo, como, oye, ¿sabes qué? Yo no soy disciplinado, soy un huevón, me gana la flojera, a tener algo muy específico que hacer y ya un plan de acción para atacarlo, ¿bien? Y ahí sí se tiene que ir probando porque hay muchas variables, o sea, depende mucho del entorno de la persona, la personalidad de esta, cómo piense, cosas que sí puede hacer, cosas que no puede hacer, pero así es como se forma un hábito. Y eso fue exactamente lo que yo hice para poder empezar a levantarme temprano. En mi caso, yo me di cuenta que la razón principal por la que no podía hacerlo, bueno, es bastante simple, pero no, muchas veces no lo piensas así, no lo piensas de manera tan clara. Era que yo me sentía bastante mal, tenía una sensación como, no sé, como algo feo cuando me despertaba. Y lo que hice fue ver la manera de hacer el proceso más disfrutable. Entonces, empecé a hacer algo que, o sea, no es que te vaya a recomendar hacer eso, pero literalmente lo que hice fue definir un proceso, un paso a paso, que tuviera el objetivo de hacer el proceso de levantarme mucho más disfrutable. Entonces, en lugar de simplemente poner la alarma y despertarme temprano y no poder hacerlo, porque al principio no podía hacerlo, porque la terminaba posponiendo, y llegar a la conclusión de, ¿sabes qué? Simplemente no puedo con esto, no soy disciplinado. Lo que hice fue ir haciendo prueba y error. Encontré la razón de raíz, que es que me siento mal. Entonces ya sé cómo atacar eso, hacerlo más disfrutable, y empecé a hacer prueba y error con ideas que me salieron de cómo hacer el proceso más disfrutable. Entonces pasé de algo muy poco claro a algo súper específico y pasos accionables para poder formar el hábito y reemplazar el hábito, que en este caso era de posponer la alarma. Era lo que quería quitar, quería reemplazarlo por hacer algo más que me mantuviera despierto. Literalmente al final de varios días, fueron incluso semanas y se requiere bastante persistencia porque pues, el proceso no es perfecto, como el proceso para cambiar tu físico, para formar el hábito del ejercicio y la alimentación. Encontré o diseñé un proceso, varios pasos específicos que yo puedo seguir y que si los sigo, sí me puedo levantar temprano. Y en este momento, en 4 meses, no me he levantado temprano 3 días. Y fue porque salí en la noche, ¿no? Entonces, ha funcionado muchísimo. ¿Cuál fue el proceso que yo encontré? El proceso que yo encontré fue, en lugar de poner una alarma y simplemente despertarme, poner 2 alarmas y que una esté diseñada simplemente para despertarme. Yo me tomo un poco de café, uso la cafeína. Ahí, bueno, yo acepté como, pues, el depender de la cafeína para poder hacerlo. Pero bueno, eso ya es de cada quien, por eso te digo que es algo bastante personal. Y es algo que hago en mis programas como a las personas que estoy ayudando uno a uno. Ya depende eso de lo que esté dispuesta a hacer la persona, de su entorno, lo que sí pueda y lo que no pueda hacer, ¿no? En mi caso, yo usé la cafeína, entonces, en lugar de poner una alarma, definí poner 2. Entonces, poner una alarma, el siguiente paso sería tomar un poco de café. El tercer paso sería dormirme y esperar a que sonara la segunda alarma. Y el cuarto paso sería despertar con la alarma nueva, pero con la segunda alarma, pero ya con el efecto de la cafeína, unos 20 minutos después, 30 minutos después. Entonces, literalmente no he fallado desde ese entonces. Ahora, bueno, esto puede traer varios problemas, digo, con lo de la cafeína. No te estoy recomendando que empieces a tomar café como tal, o sea, no es el objetivo del video. El objetivo del video es que veas que realmente
puedes reemplazar un hábito que está evitando que formes el hábito que estás intentando formar, ya sea comer bien o entrenar de manera constante, ¿bien? Entonces, el mensaje que quiero que te lleves, en resumen, es que tú puedes llegar a pensar, ok, no estoy consiguiendo este resultado porque no soy disciplinado, no estoy consiguiendo este resultado porque es falta de tiempo, pero muchas veces lo que está pasando es que hay ahí un problema escondido que no estás viendo y que si tú lo solucionas, vas a poder definir un proceso justo como yo lo hice con el café, que te ayude así a hacer ejercicio, incluso aunque tengas flojera, o hacer que tengas menos flojera, ¿no? A lo mejor es falta de energía, la flojera es falta de energía escondida, disfrazada de flojera, o a lo mejor es estrés o algún problema emocional disfrazado de flojera, no sé, o sea, puede haber en 1000 factores, ¿no? Pero date cuenta de la mentalidad que tuve. Para empezar, fui súper persistente. O sea, yo fallé muchas veces. Hubo varios días que puse la alarma. Eso es súper clave. Y siempre tuve este enfoque de, ok, bien, súper analítico, de ver, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa antes de que posponga la alarma cuando lo estaba haciendo y estaba fracasando para formar el hábito? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy posponiendo la alarma. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Por qué estoy pensando en eso? ¿Por qué podría estar posponiéndola? ¿No? Y vas anotando o lo vas pensando, vas llegando a conclusiones y empiezas a meterte en este enfoque como un poco más analítico, tratar de ver todas las diferentes posibilidades y así diseñar un proceso o una manera de solucionarlo, ¿no? Pero es lo que quiero que te lleves, ¿no? Primero la mentalidad. Mi enfoque siempre fue como súper analítico, tratar de regresar a ese momento en el que no pude formar el hábito, ver si hubo algo que detonara el que yo me sintiera mal. Y por otro lado, el hecho, lo que quiero que te lleves es el hecho de que el formar un hábito es una habilidad completamente, que es algo que no enseñan los entrenadores allá afuera por alguna razón, probablemente no lo sepan o no sé. Es una habilidad que se puede aprender, ¿bien? Si tú no puedes formar el hábito, puedes aprender a formar hábitos y así ir optimizando como tu calendario o literalmente tu vida. Si eres una persona que quiere crecer personalmente, no solamente con el tema del ejercicio, quieres estar en forma, quieres deshacerte de la grasa, mantener músculo, incluso ganar un poco. Bueno, si quieres eso para ganar seguridad, ganar salud, digo, ya sabes los beneficios que tiene este estilo de vida. El formar un hábito es una habilidad que puedes aprender, ¿no? Entonces, si estás interesado en que yo te ayude en este proceso que puede llegar a ser bastante complejo, la verdad, pero digo, es algo que se puede lograr. Si quieres que yo te ayude personalmente a aplicar este tipo de tácticas, digo, hay más, por supuesto, tácticas y estrategias que se pueden implementar. Escríbeme a mi Instagram, te dejo por acá mi Instagram, @SergioGarciaFitness. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal de YouTube. Voy a estar subiendo más videos sobre esto, también obviamente sobre entrenamiento y alimentación. Bueno, básicamente sería eso. Si te gustó, igual no te olvides de darle like y nos vemos en el siguiente.